Bueno, continuamos. Hola, hola. Bendito Dios. He preparado una palabra en el día de hoy de algo que el Señor ha hablado en mi vida, y si bien el mensaje al principio puede parecer un poco duro, esperemos que esta palabra que el Señor ha hablado a mí pueda compartirla con ustedes y que podamos tener entendimiento de esto. Quiero relatar parte de un salmo del rey David, pero para ello habría que entrar en el contexto de por qué David dijo esto. Hola, hola. Y este salmo se encuentra en la palabra de Dios, es el salmo número 51. Le he dado el título a esta prédica, se llama El gozo de la salvación. ¿Cuántos están gozosos de ser salvos? ¿Cuántos están gozosos? ¿Qué es la salvación? Un regalo de Dios, de poder estar con nuestro Señor por siempre y para siempre, no solamente ahora y por el resto de nuestras vidas, sino por toda la eternidad. Y es la promesa que nos ha hecho Jesús, y nosotros sabemos que Él la cumplirá. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el contexto de este salmo se escribió, ustedes conocerán la historia de David y Betsabé. David estaba en Jerusalén, los israelitas fueron a Rabá, cruzando el Jordán, unos 22 kilómetros, se encontraba Rabá sitiada por los amonitas. Pero ese día David no fue a la guerra. Esta historia se encuentra en 2 Samuel capítulo 11. No fue a la guerra, sino que se quedó en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que cuando él se levantó, se puso a caminar por la azotea y no tuvo mejor idea que ponerse a mirar a una mujer que se estaba bañando, dice la palabra de Dios. Y manda a llamarla, no solamente comete adulterio, sino que al poco tiempo Betsabé manda a avisar al rey David de que estaba embarazada de él. Y como no sabía cómo escapar a todo esto, no tuvo mejor idea que mandar a su marido, Urías, a que vaya, que desista de la guerra y que vaya a pasar un tiempo con su esposa. Esa misma noche, Urías, el hitita, no obedeció al rey. Dijo, no, porque si el tabernáculo de Dios puede habitar en carpa y todo el ejército de Israel habita en carpa y están a la intemperie, yo también. Entonces Urías tomó la decisión de dormir en la puerta del palacio aquella noche. No solamente eso, sino que David continuó. No sabía cómo escapar de esto, al punto de que lo invitó a un banquete y lo embriagó. Pero nada de eso sucedió. Esa misma noche, Urías volvió a hacer lo mismo. Volvió a dormir en el palacio, a la suma de todos sus pecados, siendo de que David en ese tiempo ya había reinado en Judá, en Hebrón, había reinado en Israel, había tenido una gran victoria y Dios le había dado todo. Asimismo, él también tenía otras esposas, tenía otros hijos, pero cuando se la vio venir, mandó a Joab, el jefe del ejército de Israel, a que mandase a Urías a la primera fila y ataque a los amonitas en Rabá, para que asimismo él perezca y poder quedarse con su esposa. Y logró con su cometido. Obviamente, de pecado en pecado y de mal en peor, nada puede salir bien, ¿no? Y esto fue lo que escribió. Dice así el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí,
En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado, Señor, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Dice que la salvación es el mayor regalo de Dios, el mayor regalo que podemos recibir, y con ella viene un gozo profundo. ¿Qué dice en el versículo 12? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hablaba de su propio espíritu, de recuperar la nobleza, porque él se había corrompido hacia lo más bajo. Pero si prestamos atención, Dios no le quitó su corona. Él tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado, porque luego de ello, ese hijo sí nació, pero se enfermó y falleció. Y luego de eso, Dios restauró la vida de David. Dice que Betsabé luego fue a vivir al palacio con el rey y de allí nació Salomón. Amén. Y de esto quería hablar yo, de lo que llamé hoy el gozo de la salvación. Lo que dice el rey David: vuélveme el gozo de tu salvación. Él había perdido ese gozo. Él creía que había perdido su salvación. Seguramente si él hubiese perecido en su pecado, no sabemos cuál habría sido el destino del rey. Pero, ¿qué es lo que hizo David? Confesó su pecado y se arrepintió. Amén. David clama a Dios para que restaure el gozo de su salvación después de haber caído en pecado. El gozo de la salvación. Dice que la salvación trae un gozo que no puede ser encontrado en nada ni en nadie más en este mundo. El gozo del Señor. Seguramente tenemos muchas cosas que nos causan gozo, que nos alegran, tenemos nuestras preferencias y demás, pero nada se compara con el amor de nuestro Dios, con el gozo de saber que somos salvos, de que vamos a estar con Dios por la eternidad, por siempre y para siempre. Es, como dice la palabra de Dios, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y asimismo, como David sintió esta aflicción, seguramente muchas veces lo hemos pasado nosotros mismos. Isaías 53:6 dice que Dios cargó en Jesús todas nuestras iniquidades y que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Amén. Pero sabemos que si nos arrepentimos y volvemos a nuestro Dios, Él continuará su obra y la culminará, como dice la carta a los Efesios, que Él culminará la obra en nosotros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo sucederá con Casares. Tal vez hoy somos pocos, pero sabemos que la obra pertenece a Dios y que nosotros somos fieles servidores de Él. Y obviamente lo que queremos es ganar almas, poder ver este templo lleno y que la gente recupere, los que se apartaron de Dios puedan recuperar el gozo de la salvación y los que no lo conocen puedan conocerlo, para que vean cuán bueno es el Señor. Salmo 34:8 dice: prueben y vean qué bueno es el Señor, dichoso aquel que busca en él refugio. Amén. Para ello es necesario confesar nuestros pecados y arrepentirnos de los mismos. En el versículo 10 de este mismo Salmo dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. El gozo de la salvación se restaura cuando confesamos nuestros pecados y buscamos la purificación. También el buscar la purificación y el pedir perdón a nuestro Dios consta en que cambiemos ese pecado, que lo dejemos. A veces puede ser un pecado que venimos arrastrando y la única forma de buscar el perdón de Dios es eliminando eso, cambiándolo. A veces puede ser un proceso,
A veces en un encuentro con Dios podemos lograrlo, pero también el no permanecer nuestro pecado nos ayudará a no enfrentar más consecuencias. No significa que porque Dios nos perdone nos libremos de las consecuencias del mismo pecado, pero sería bueno de que junto con el perdón, la confesión y el arrepentimiento haya un cambio en nuestros corazones para la gloria de Dios. Amén. Amén. Asimismo quería compartir otro versículo que se encuentra en Isaías capítulo 12, versículos del 1 al 3. Voy a leer Isaías 12. Y dice así la palabra de Dios. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y dice asimismo, en el verso 3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Amén. Sabemos que el agua de vida es Cristo Jesús. Amén. Y el gozo de la salvación solamente puede dárnoslo Él y devolvérnoslo Él y saciarnos con su Santo Espíritu. Amén. El gozo de la salvación nos capacita para vivir con gratitud y alabanza continua. Debemos buscar la restauración del gozo de la salvación en nuestra vida. ¿Cómo? Como hemos dicho, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos. El gozo de la salvación nos da fuerza y esperanza en todas las circunstancias. Amén. Y asimismo, que podamos vivir diariamente en el gozo de la salvación, reflejando el amor y la gracia de Dios. Y yo me preguntaba, ¿cómo podemos reflejar el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas y para con los nuestros? Nosotros somos la Biblia del inconverso, porque ellos nunca van a leer la Biblia, nos miran a nosotros y nosotros con nuestro testimonio somos la Biblia abierta para que ellos tengan al menos el deseo de acercarse a Dios, viendo nuestro testimonio, nuestro ejemplo, y asimismo demostrando de dónde nos sacó Dios, dónde estamos ahora y cómo queremos seguir sirviendo a nuestro Dios, queremos seguir conservando este mismo gozo de la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Y cómo lo reflejamos? El amor y la gracia de Dios. Y con esto quería cerrar. Ustedes sabrán del mismo Evangelio cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande de los mandamientos. Y Jesús lo que le respondió fue que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Amén. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para concluir quería hacer énfasis en esto, en una palabra de Jesús que ha tocado mucho mi vida. Yo ya he hablado de esto en otra ocasión, porque seguramente a ustedes les pasará que en el ambiente secular la gente dice, ¿qué es lo que tiene? Se dan cuenta de que somos cristianos solamente por nuestro testimonio. No cristianos, seguramente dirán, ¿qué sos, mormón, testigo de Jehová? Amén. Nosotros decimos que somos siervos de Cristo. Y yo me preguntaba, ¿cómo se da cuenta la gente? Gente que no nos conoce. El que nos conoce sí, porque al menos en mi caso, que yo me aparté del Señor, cuando volví tuve un encuentro muy grande con Dios y Él cambió mi vida al 100%. Y yo pude reflejarlo con mi testimonio y seguramente que ustedes también. Y yo me preguntaba y me volví a preguntar, ¿cómo es que la gente se da cuenta de ello? Y Juan 13:35 dice, en esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Amén. ¿Cuántos pueden decir que aman a su prójimo? Porque la paz con nuestro Señor también depende de la paz que tengamos con nuestros hermanos, con nuestra familia, nuestro ambiente laboral y demás. Así que esto era cortito lo que quería compartir con ustedes, del gozo de la salvación de Dios.
mediante el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados y un testimonio santo, vivir en santidad para poder reflejarlo también a Carlos Casares, para poder ver este lugar lleno y para ver cómo Dios continúa y cumple con su obra aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar ante tu presencia, por tu amor, tu misericordia, Señor, porque vives y reinas, porque hemos podido acercarnos aquí, Señor, para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para compartir de tu palabra, para conocernos más, Señor. Asimismo sabemos, Señor, de que tú tienes un propósito, no solamente con nuestras vidas, sino con todo Carlos Casares, Señor, y que tú que has iniciado la obra aquí, Señor, la cumplirás, la culminarás. Y aquí queremos ser testigos, Señor, para poder ver florecer a Carlos Casares en Cristo Jesús, Señor. Pero por sobre todas las cosas, lo que queremos es que sea tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y que perdones nuestros pecados y nuestras rebeliones, Señor. Crees en nosotros un espíritu nuevo, un corazón nuevo, Señor, nos llene de tu gracia y de tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, para la gloria y honra de tu santo y divino nombre. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.